El Gobierno Nacional prepara un proyecto de libertad educativa. Para saber cuáles son las principales claves que plantea en esta reforma, es que nos encontramos con nuestro columnista de política, Facundo de Baul, que va a intentar echar un poco de luz sobre todas las dudas y a priori también grandes debates que se han creado en torno a este nuevo proyecto. Facu, bienvenido, buen mediodía, ¿cómo estás? Hola Maru, ¿cómo estás? Buen mediodía. Tal como vos lo dijiste recién, ¿no? Este proyecto que no es nuevo en realidad, vuelve a estar en debate luego de las elecciones que lo hemos estado charlando acá en las columnas del noticiero, después del clima electoral y los resultados favorables a la libertad avanza. Este tema que lo pusieron en agenda en su momento, en la campaña, se intentó justamente avanzar cuando se avanzó en la ley bases o la ley ómnibus en su momento y que luego por las faltas de consenso no se avanzó, hoy lo vuelven a instalar en agenda, que es esto, ¿no? Bajo una nueva premisa, la libertad educativa. De fondo, digamos esto, porque tampoco pretendo hacer un análisis en cuestiones del sistema educativo, que es propio lo puede hacer un censista de educación, sencillamente vamos a intentar desmenuzar y desglosar el contenido político de la discusión. Se busca modificar la Ley Federal de Educación, que fue sancionada, que es bastante joven, no lleva más de 20 años, en el año 2006, la famosa Ley 26206, durante la presidencia de Néstor Kirchner, que fue una ley que surgió de los consensos, que se articuló y que planteó una mejora en términos cuantitativos, digamos, y cualitativos en la discusión. Particularmente se les reconoce, digamos, el rol del Estado, al Estado Nacional en particular y las provincias, ¿no?, en el marco del Consejo Federal de Educación, de articular y hacerse cargo de las condiciones de accesibilidad y acceso y permanencia de los niños y niñas y adolescentes que tienen que transitar todo el sistema educativo obligatorio. Recordemos que desde los jardines, ahora que cada vez se va extendiendo un poquito más, jardín de 3 años en algunas instituciones, hasta el último año de la secundaria, es lo que se llama la educación formal y la educación obligatoria. Hoy lo que plantea el gobierno y lo que se propone es modificar y plantear una nueva ley, que tiene algunas innovaciones y que ya las estuvo charlando y las estuvo comentando en estos últimos tiempos Federico Sturzenegger, que es uno de los autores de este proyecto, y quizás lo más polémico es el famoso homeschooling o el flexing schooling también, que se busca sincerar y legitimar una modalidad de estudio y de cursado y una forma de enseñanza en niños, niñas y adolescentes que hoy está prohibida por la ley, no está formalizada, que es esto, que vos puedas formar a tu hijo o hija en tu casa y que solamente rinda a fin de año, digamos al cierre, una evaluación según los criterios que plantea el sistema educativo provincial, porque las jurisdicciones siguen teniendo potestades, en que puedan acreditar este conocimiento. Esto rompe básicamente con este espíritu de la escuela, ¿no?, como el lugar de socialización, el lugar de encuentro, el lugar donde el niño o niña se encuentra y va gestando un sentido de comunidad y va también planteándose y pensándose en el marco de las famosas normas de convivencia. Recordemos que se dan también en las escuelas. Esto es directamente pensar al sujeto, digamos, pensar al niño, niña y adolescente por fuera justamente de esta institución y de estas instancias de socialización, y se invierte un poco la balanza y se las carga de responsabilidades o se las reconoce en realidad a los padres este derecho de poder hacer con la educación de su hijo lo que quieren, bajo la premisa de que las escuelas son centros de adoctrinamiento. Ligeramente esta está la premisa por la cual yo no elijo mandar a mi hijo a una escuela, digamos, a una escuela pública o privada en el sistema formal. En su lugar, elijo justamente plantear otra estrategia de enseñanza. Esto, a priori, sincera, digamos, la intención también de construir ahí un sistema educativo privado para principalmente las clases medias y las medias altas, que son quienes probablemente puedan pagar, digamos, y puedan acceder a estas modalidades de estudio, que si bien están implementadas en algunos países del mundo, son casos muy excepcionales y aún así el Estado nos relega, digamos, la posibilidad de diagramar contenidos y trazar justamente todo eso. Otro de los casos también que son bastante polémicos es que hay un desgranamiento, esto se sincera también lo que el gobierno ya viene avanzando en cuanto al financiamiento, con los vouchers educativos. Dejar a los vouchers, digamos, que es un poco, entre comillas, financiar la demanda y no la oferta de las escuelas, que es también un tema que el gobierno ya lo viene trabajando, no lo pudo avanzar en el sentido en el cual quiso, pero avanzó en fin con este voucher que se le depositaba la cuota de los colegios a los padres de colegios privados con subvenciones, etcétera,
Esto, digamos, se quiere invertir y lo que básicamente se plantea es que las escuelas pongan a competirse, porque directamente van a recibir más financiamiento aquellas escuelas que tengan mayor demanda de estudiantes. A ver, si nos ponemos a hacer un análisis a priori, claramente esto plantea una competencia, digamos, con una lógica netamente privada en las escuelas que son públicas y que tienen otra lógica, digamos, de financiamiento, y sin lugar a dudas van a haber escuelas mucho más desfavorecidas, particularmente aquellas escuelas de los sectores mucho más vulnerables, aquellas escuelas que no pueden plantear y quizás no puedan avanzar en estrategias de modernización o de actualización y ayornamiento, digamos, que es lo que pueda resultar un poco atractiva a la oferta educativa. También otro de los puntos bastante críticos que ha sido señalado por los sindicatos en particular es que se declara y se sincera, que no está estipulado ahora, la esencialidad del sistema del servicio educativo, digamos, y se restringen totalmente los derechos a huelga, algo que también es bastante polémico. Otro también de los puntos interesantes, ¿no?, es que el gobierno nacional deja de ser el rector de la política educativa. Por un lado, cede sus potestades a la familia en cuanto a la supervisión y directamente a los gobiernos provinciales que diagramen y planifiquen la política educativa. Hoy, la política educativa nacional es responsabilidad de las provincias financiarla, pero el gobierno nacional es quien articula las líneas, articula los famosos núcleos de acceso al aprendizaje en la escuela secundaria, también los bloques teóricos en las escuelas primarias, a través del Consejo Federal de Educación, que es el órgano que reúne al ministro de Educación, en este caso el secretario de Educación, junto a los ministros de Educación de las distintas provincias, y se plantean líneas comunes. ¿Qué plantea esto? Y recordemos que si nos vamos algunos años atrás, antes de esta ley educativa, si uno tenía un hijo y se venía a vivir desde Tierra de Fuego a San Juan, tenía que rendir equivalencias, etcétera. Con la nueva ley, con este esquema federal, uno puede vivir, digamos, en una provincia, puede estar inserto dentro del sistema educativo de esa provincia, venir a San Juan a vivir y las materias se reconocen porque el sistema y el plan y la propuesta educativa y formativa es la misma. Esto básicamente se busca romper, cada provincia va a diagramar y va a establecer sus núcleos de aprendizaje, sus planes, etcétera. Y también algo que es bastante polémico, se le da potestad ahora a los padres en los consejos de padres dentro de las escuelas en las cuestiones de supervisación y auditoría, algo que hoy no está permitido y que está a cargo de la estructura de la autoridad jurisdiccional. Recordemos, Ministerio de Educación, los mismos equipos directivos, los mismos gabinetes, los mismos supervisores. Todo esto básicamente se rompe, digamos, ese esquema de autoridad y se pone al padre por encima de las autoridades. Y también se le da potestad a las escuelas en designar a docentes, que es algo que hoy está en manos justamente de las juntas de clasificación docente, a cargo del Ministerio de Educación. Básicamente es poner en un lugar de sobrepreponderancia a las familias por encima del Estado y las instituciones educativas que son quienes se encargan de trabajar una política transparente, una política meritocrática también, porque recordemos que los docentes tienen que hacer cursos de puntaje para ingresar justamente y a inscribirse todos los años, a acreditar estos conocimientos, etcétera. Pero bueno, Maru, por ahí va un poco este borrador, que ya no es borrador, que es un proyecto que está presentado, que es polémico, y realmente deja, y perdemos una oportunidad, ¿no? Sin lugar a dudas, la Ley de Educación Federal, ya insisto, 20 años, necesitaba sus actualizaciones, ya demostraba claramente algunas deficiencias, pero quizás y probablemente, que es lo más triste, que nos estamos perdiendo la oportunidad de discutir mejoras, porque esto, lejos justamente de volver a considerar las escuelas como los lugares que son hoy, ¿no?, de contención, lugares donde también se detectan situaciones de violencia intrafamiliar, los lugares en donde realmente al chico y a la chica, al niño y al niño se le plantea que hay otra forma también y un proyecto de vida posible, que es a través de la educación, es a través del mérito, del esfuerzo, de poder cambiar su realidad, ¿no?, particularmente en aquellos sectores más vulnerables. Hoy lo que se busca es romper con eso, se busca romper, atomizar, individualizar a los sujetos, a los y las estudiantes y trabajar de manera focalizada. El gobierno plantea discursivamente que está buscando atender a una población que es general, pero es bastante particular quienes tienen estas demandas de querer educar a sus hijos, y se pierde justamente el grueso y la mayoría que confían y siguen confiando en la escuela y siguen creyendo en la escuela, en particular la escuela pública, ¿no? Pero la educación argentina como un motor de desarrollo y de progreso y de socialización también, que es algo tan importante, ¿no?, donde se inculcan estos valores como son la empatía, el sentido y los lazos comunitarios, los vínculos de amistades, etcétera. Un poco lo que el gobierno busca es repensar y quizás dinamitar un poco y modificar esa institución que todos conocemos y que también viene, y que no es del 2006, es una lucha histórica esta ley de educación que viene, ¿no?, en la provincia de San Juan, discutida y pensada por Domingo Faustino Sarmiento, defensor de la educación pública, y que miraba, ¿no?, la educación en la cual todos usaran guardapolo, porque era una instancia de socialización en donde todos eran iguales y todos podían acceder a las mismas instancias educativas
para construir un futuro mejor. Así que bueno, Maru, lo vamos a seguir. Esto es un tema que va a entrar en teoría en la agenda de las sesiones extraordinarias que el Ejecutivo va a llamar para discutir, entre otros temas y modificaciones como la reforma laboral, etcétera. Así que lo vamos a seguir de cerca. Es bastante polémico, insisto, a priori, y los gremios ya han dicho, en particular los sindicatos docentes de las escuelas primarias y secundarias del país, que se van a oponer a esta reforma. Así que lo vamos a seguir de cerca, Manu. Gracias por el espacio. No quiero dejar de preguntarte qué lugar ocupa la inclusión educativa dentro de esta reforma, si es que hay algún apartado que hable de ello. No, lo trata como un tema particular, lo trata directamente como un tema particular en donde el Estado no se hace cargo, digamos, de esto. El Estado Nacional no plantea, digamos, una ley que podríamos ir justamente a eso, en poder reconocer y visibilizar las instancias de inclusión que están pensadas de las provincias, todo lo contrario, se lo minimiza. Es más, el mayor grueso del proyecto de ley, que tiene un capítulo exclusivamente dedicado, es a la educación virtual. Lo demás son como notas al pie en el marco y es un Estado Nacional que se está lavando las manos en la responsabilidad del sistema educativo y que le deja a las provincias justamente la potestad para regularlo, pero preservando justamente estas normas y estos dogmas no libertarios, libertarios que plantean que es que cada padre es dueño y tiene la potestad de cuidar a su hijo frente al adoctrinamiento del Estado a través del sistema educativo. Bien, y por último, ¿qué sectores están apoyando este proyecto? Entendiendo, por supuesto, que en el Congreso la mayoría y cómo están compuestas cada una de las cámaras lo tiene el oficialismo, pero en sí, decías recién los gremios que no, pero entonces, ¿quién sí o qué instituciones sí están apoyando este tipo de reformas? Mira, instituciones educativas en sí no se han pronunciado hoy al respecto. Sabemos que todas las que tienen que ver con los sectores públicos y las provincias es polémico, es llamativo, e incluso aún así va a generarle un dolor de cabeza a los gobernadores, pero sin lugar a dudas, quienes miran con buenos ojos son muchos sectores, de los sectores más privados, digamos, de la educación, que ven en esto la posibilidad de crear un negocio, porque lo que se busca es esto, ¿no? Correr a la escuela en este rol, digamos, de educador y una privatización de la escuela, perdón, ligeramente, ¿no? Porque lo que se plantea es que se puedan adquirir y se puedan acceder a servicios privados de educación. Entonces ahí hay un mercado y hay un negocio que sin lugar a dudas va a aflorar y son principalmente los mayores beneficiados en esta desarticulación de la política educativa federal. Pero todavía es un tema que, si bien ha levantado apoyo, digamos, de los sectores más ideologizados de la libertad avanza. Recordemos todos estos cuadros teóricos y académicos como Agustín Laje, Nicolás Márquez, etcétera, que son, por así decirlo, los voceros intelectuales de Milei, por así decirlo, ¿no? Son quienes apoyan y quienes plantean que este es un dogma, ¿no?, libertario, el tema del derecho de defenderse, ¿no?, frente al adoctrinamiento del Estado a través de un sistema educativo que coacciona y que va en contra de la libertad de pensamiento.